Hola, ¿qué tal? Este es el canal cristiano Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy continuamos. Ya teníamos algunas semanas de no darle continuidad al tema de la historia de la Biblia, la introducción a la Biblia. Y bueno, pues hoy vamos a seguir con el tema de la interpretación bíblica, cómo se interpreta la Biblia. Y bueno, pues hablábamos que de hecho hay una materia que se llama hermenéutica, la cual nos dice que es la interpretación bíblica, pero finalmente la palabra dice que no está libre para la libre interpretación de cada quien. Entonces la Biblia se interpreta sola. ¿Qué es lo que interpretamos? En realidad lo que interpretamos es el tiempo en el que se escribió, el pensamiento de la persona, cómo lo veían en ese tiempo y qué es lo que realmente nos quiere decir por medio de eso, pero no interpretamos la Biblia. Finalmente la Biblia no se interpreta, pero bueno, la interpretación de la palabra de Dios revelada, primero, el idioma. El propósito de la interpretación bíblica es dejar claro el sentido y el mensaje de la revelación de Dios. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Debe considerarse la Biblia dentro de su propio contexto de idioma, tiempo, lugar y situación, que era lo que les decía. Cada parte de ella debe analizarse a la luz de las demás partes. Ya hemos dicho que la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Expertos lingüistas constantemente tratan de dar sus traducciones de las Santas Escrituras el verdadero sabor y significado del texto original. Las particulares construcciones idiomáticas y modismos constantemente se descifran para nosotros en nuestro idioma con claridad cada día mayor conforme se publican más y mejores traducciones. Pero también el laico debe hacer suya la tarea. Debe tomar en cuenta la diferencia entre prosa y verso, profecía y apocalipsis, parábola y hecho. Es un problema que precisamente muchas veces el Señor aclara cuando dice que es una parábola y cuando no lo es, cuando es un hecho. Está muy marcado en el aspecto de la enseñanza que tiene de Lázaro y el hombre rico. Finalmente, ahí nunca dijo el Señor que era una parábola. Es un hecho que sí sucedió. Entonces tenemos que aprender lo que es prosa, lo que es verso, lo que es profecía, lo que es apocalipsis, lo que es parábola, lo que es hecho. La Biblia es antigua y oriental, es decir, procede del Oriente Medio o cercano, y no de Europa o de América. Entonces es un pensamiento muy distinto al que nosotros tenemos y una forma de ver la vida diferente. Los orientales piensan en el sentido figurado mucho más que los occidentales. Se valen de la poesía y del lenguaje figurado. El tiempo. El tiempo, la historia, lo que podríamos llamar trasfondo histórico, debe comprenderse para interpretar correctamente la Biblia. Entre los pueblos antiguos, los hebreos eran los que tenían el más agudo sentido de la historia, y lo eran porque Dios se reveló en sus actos y palabras por medio de la historia. No debe conocerse únicamente la historia de sus actos salvíficos, sino también el ambiente en que dichos actos salvíficos ocurrieron. Los acontecimientos de la Biblia tuvieron por centro el área geográfica que se extiende desde Egipto hasta el norte, por Palestina, Babilonia y Asiria, hasta el Asia Menor y finalmente Europa. Puesto que los acontecimientos de la Biblia ocurrieron en un periodo de varios millares de años, han de observarse cuidadosamente los movimientos históricos de este gran periodo y los cambios de forma de pensar y de ver la vida que hubo en cada tiempo. El lugar. Si el factor tiempo tiene que ver con el trasfondo histórico, el factor lugar tiene que ver con el trasfondo geográfico. Es un hecho reconocido que la posición climática y geográfica influye en la cultura de un pueblo. En Egipto, donde hace mucho calor y rara vez llueve, la gente es lenta y necesita dormir mucho. Generalmente en climas frescos, por el contrario, la gente tiene movimientos mucho más rápidos y es más progresiva en cuanto a eliminar la suciedad o la enfermedad. Entonces, algunas de las leyes del Pentateuco tienen definida relación con las cálidas condiciones climáticas, del cercano y Medio Oriente. Por ejemplo, la prohibición de comer cerdo era buena porque dicha carne se descomponía rápidamente sin refrigeración. A la luz de este hecho sería injusto interpretar los actos de los antiguos hebreos como una ignorancia simplemente porque podemos hoy día conservar y comer esta carne. Otra de las indicaciones que hizo el Señor fue que los niños no fueran circuncidados antes de los 8 días, y algo que está demostrado hoy científicamente es que a los 8 días se activan las defensas de los niños. Antes no tienen defensas. Por lo tanto, puede morir un niño si se le hiciera la operación antes de los 8 días, esta circuncisión.
Bueno, también hablamos de la situación. ¿Cuáles eran las verdaderas condiciones de vida de los antiguos hebreos o de los más recientes judíos en tiempos del Nuevo Testamento? Para comprender a estos pueblos antiguos en su vida cotidiana y ponernos en su lugar, es esencial que observemos minuciosamente sus costumbres y su modo de vivir. Es un hecho nuestra tendencia a formarnos imágenes, por lo tanto, nos formamos un cuadro más exacto de la Biblia si visitamos, por así decirlo, los pueblos bíblicos. Afortunadamente, esto es posible mediante la abundancia de datos disponibles sobre vestidos, relaciones y costumbres bíblicos. Además de los diccionarios bíblicos y los libros similares de consulta, suministran ilustraciones gráficas mediante cuadros y la palabra escrita. Este es el medio que tenemos para la interpretación bíblica, el interpretar el tiempo, el espacio en el que fue hecho, y bueno, obviamente para esto nos ayudan los diccionarios bíblicos, las diferentes versiones bíblicas y los libros de consulta. Y la otra es tener una convicción de unidad en la Biblia, ver la Biblia como un todo. Es absolutamente necesario considerar cada libro de la Biblia y cada capítulo y pasaje a la luz de la Biblia entera. A veces se expresa de este modo: el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. He aquí un ejemplo exagerado. La Biblia dice: no hay Dios, Salmo 14:1. Así dice al pie de la letra. Pero proclamar que la Biblia enseña el ateísmo sería lo más irresponsable y falto de honradez. Por eso, no solamente podemos leer un versículo, sino tenemos que tener la idea del contexto. Es cuando nosotros nos formamos la idea del contexto, es cuando entendemos que la Biblia no se contradice en ninguna parte. Y bueno, la interpretación bíblica y el Espíritu Santo. El gran iluminador, el que nos lleva a toda verdad, es el Espíritu Santo. Es Él, según nos lo dice la Escritura en Juan 14:26. La historia y la experiencia, el que nos interpreta la Biblia. Tenemos que ampliar el principio contextual en todos los aspectos que detallamos anteriormente. O sea, siempre tenemos que ver el contexto, pues el Espíritu Santo se vale de esos medios naturales para hacernos conocer la Biblia, y hasta nos la da a conocer una dimensión más profunda aún. Es probable que el conocimiento de la geografía, la historia o la arqueología nos hagan comprender y no nos hagan comprender y mucho menos experimentar el Nuevo Testamento, por ejemplo. Se requiere el poder convincente e iluminador del Espíritu de Dios para poner al desnudo la realidad de nuestro pecado e indignidad y mostrarnos la anonadante verdad de que hay un Dios ansioso por atraer así al pecador. Las grandes verdades espirituales de la Escritura las revela el Espíritu Santo mismo. Es algo bien sabido que la mayoría de los ateos, de los teólogos son ateos. ¿Por qué? Porque muchos teólogos solamente leen la Biblia como un libro histórico y conocen, sí, también el contexto como lo puede conocer una persona, un verdadero cristiano, pero el problema es que no lo ven a la luz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te guía, no vas a aprender nada, no vas a entender nada. Por eso no pueden ver lo que nosotros vemos las personas que leen la Biblia y no son cristianos. Después mostrar una y otra vez las escrituras que les convencen de pecado, que les convencen del error de la forma en que están viviendo y de la manera en que adoran a Dios, y no lo van a entender porque no tienen al Señor Espíritu Santo. Escuelas de interpretación. Bueno, para que el intérprete logre ver cada porción de la escritura en relación con ese conjunto del que hablábamos, tiene que haber un principio orientador. Dicha regla ha variado de época en época, de grupo en grupo y de persona a persona. A continuación, vamos a bosquejar algunos principios orientadores y las escuelas de interpretación. La primera, escuela alegórica. El principio alegórico se empleó en tiempos antiguos y hoy día algunos se valen de él en una u otra forma. Alejandría, en Egipto, fue el centro de esta escuela de interpretación usada por hombres como Filón, Clemente y Orígenes. La alegoría consiste en describir una cosa representándola con otra. Se creía que esta espiritualización del contenido bíblico hacía que uno penetrara en la mente misma del Espíritu Santo y que además así se cubrían las supuestas dificultades éticas del Antiguo Testamento, por ejemplo, la orden divina de matar a los madianitas. La verdad es que la alegoría no hacía ni una u otra cosa. En la Edad Media, así como hoy día lo hacen muchos, ciertas doctrinas se sacaban de narraciones sencillas, o sea, cambiaban la idea de una verdadera narración o se introducían en las mismas.
La alegoría es ilegítima precisamente porque no logra revelar la verdad que da la fe de sí misma, sino que mediante su sutil y piadosa máscara hace que se sospeche de quien la emplea, sino de la escritura misma. No se sospecha del que la emplea, sino de la escritura misma. La siguiente es la escuela legalista. Esta escuela realmente tuvo seguidores desde mucho antes del día actual. Pablo luchó contra los legalistas. Esto lo vemos en el capítulo 15 de Hechos y en la epístola a los Gálatas. Se insistían en guardar ciertos aspectos de la ley judaica a pesar del nuevo clima gentil y de la cambiada actitud de la vida cristiana. Igual actitud persiste hoy, en este día, en ciertos círculos, que dan por propósito principal la interpretación bíblica, descubrir otro argumento para apoyar determinado punto de vista sobre conducta, menospreciando casi por completo el aspecto doctrinal o teológico de la escritura. Lo contrario también puede ocurrir, en cuyo caso se interpretan las escrituras para satisfacer la propia tesis doctrinal, o sea, hago eisegesis, forzo la escritura para apoyar lo que yo creo y lo que yo quiero creer, desentendiéndose casi por completo de la práctica y la ética. A menudo esta actitud legalista de interpretación va de la mano de cierto manejo de la letra escritural, mediante el cual un texto de demostración se emplea para probar una tesis sobre determinado tema. Suelen valerse de este truco las pseudas pseudocristianas, o sea, las iglesias, las sectas pseudocristianas utilizan mucho la eisegesis para poder tomar un texto y manejarlo a como a ellos les conviene. La siguiente es la escuela reformada. Perdón. Los reformadores protestantes del siglo XVI consideraron dos formas de enfoque a esta interpretación: el sentido recto o evidente de la escritura y la exégesis histórico-gramatical. Alegaban que cualquier cosa parecida a la interpretación alegórica era un intento de ocultar el sentido intencional de la escritura, y en tal caso era ilegítimo. Los reformadores tronaron contra esto y contra cualesquiera otros métodos que impidieran a las escrituras hablar por sí mismas. En cuanto a gramática, el argumento es que el simple análisis gramatical ayuda a comprender el significado llano de oraciones sencillas y aún de algunas oraciones no tan sencillas. Lo histórico se refiere a las escrituras que significaban su contexto histórico. Los reformadores también usaban la abundancia de comentarios que el pasado nos ha legado. Se preguntaban, ¿qué han expresado los grandes intelectos del pasado respecto a la Biblia? Los reformadores se interesaban especialmente en lo dicho por los padres de la iglesia, Agustín, Jerónimo, etc. De hecho, por ahí ya tuvimos un video en donde hablamos de los padres de la iglesia. Exégesis significa extraer de la escritura lo que realmente contiene. El término contrario es eisegesis, que ya habíamos hablado de él, y decir al texto lo que a uno le agradaría que dijera. O sea, convencer a la gente de mis ideas por medio de la Biblia. No siempre lograron los reformadores evitar la eisegesis, pues cada uno da a la Biblia el matiz de su propio modo de ver y del ambiente que lo rodea. Esto yo lo he visto, hasta las personas que tienen una sana enseñanza de pronto se les sale un poco de eisegesis y no es intencional, pero sí se ve la diferencia en alguien que Dios usa a una persona que Dios no usa cuando utilizan esa parte de eisegesis. Pero puede asegurarse con certidumbre que hicieron más aún esos que pueden cometer errores y de pronto sacar un poco de eisegesis, hicieron más que la mayoría de las personas hasta aquellos días por dejar que la Biblia hablara por sí misma. La siguiente escuela es la tipológica. Esta escuela de interpretación también es antigua y actual al mismo tiempo. Los tipologistas, por ejemplo, ven un tipo o símbolo de Cristo en José, en el Antiguo Testamento, en el intento de sacrificar a Isaac, en Moisés y Josué como libertadores. Y tienen cierta razón, pero Josué, Isaac, Moisés y otros han de tomarse como ilustraciones y sugerencias, y de ningún modo debemos de tomar al pie de la letra como tipos de Cristo. O sea, es una ilustración de Cristo o un antecedente para que pudiéramos comprender más a Cristo, pero no es un tipo de Cristo, o sea, hay un solo Cristo, de esto estamos hablando. La persona de Cristo no es lo único de lo que se ocupan los tipologistas, pero es un ejemplo que ilustra su método. Cristo mismo es el principio orientador. Algunas escuelas de interpretación son más dignas de alabar que otras. La escuela alegórica tiene un indicio de verdad.
Los reformadores tuvieron tanto éxito en lo que iniciaron que la mayoría de los eruditos actuales, por lo menos los protestantes, siguen adelante con su método y lo amplían. Lo bueno de la escuela legalista es su apego a la verdad. Los tipologistas tienen razón en cuanto a que en verdad hay algo en el Antiguo Testamento como prefiguración de Cristo y su obra. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, cuando somos guiados por el Señor Espíritu Santo, podemos ver que todas las escuelas de alguna manera tienen un punto correcto y entonces podemos utilizar lo bueno de cada una de ellas. Pero a fin de cuentas, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al verbo definitivo, el Cristo, mediante el cual Dios habló y continuó hablando. Este mismo Hijo de Dios, este Jesús de Nazaret, este Cristo, el Mesías, tiene que ser el centro de nuestra interpretación de las Escrituras. O sea, mi interpretación de la Escritura debe ser cristocéntrica y por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Primero, significa que debemos observar cómo manejaba el propio Señor Jesucristo las Escrituras. Tenemos que ver cómo fue que utilizó las Escrituras el Señor Jesucristo en los 4 evangelios. ¿Cómo empleaba el Antiguo Testamento? Para él, el Antiguo Testamento predecía su advenimiento. En lo relativo a doctrina, no debemos lanzarnos adelante con el ímpetu de la carne a formar nuestra propia teología. Tenemos que preguntarnos qué creía Jesús y dejar que él sea el gran árbitro al respecto de nuestra tesis. En cuanto a la ética, la vida y el ejemplo de Jesús, constituye el perfecto cuadro para la conducta humana. Desde luego no es tan sencillo como suena, no puede serlo. En la mente de los hombres existen cuadros contradictorios respecto a Cristo. Cada uno, aún dentro de la misma denominación, en la misma iglesia, tenemos un concepto mental diferente de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este punto tenemos a nuestra disposición el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, para que nos lleve más verdaderos y profundos significados y nos ayude a separar lo real de lo falso en cada caso individual. Si pudiera expresarse mediante un diagrama este método de interpretación, pondríamos a Cristo en el centro del círculo. Los rayos de la rueda convergen en él. Corte suprema de apelaciones y la circunferencia de la rueda sería el Espíritu Santo, que da equilibrio a todo. Bueno, pues continuamos con los manuscritos y las versiones antiguas. Desaparecieron todos los originales griegos y hebreos. No los hay. Hoy día no existe ni un solo manuscrito original de la Biblia griega o hebrea. No se conoce a ciencia cierta la razón, pero quizá la orden que en el año 303 dictó el emperador Diocleciano de destruir toda literatura cristiana explique este hecho. Otra posible razón es que el papiro, material en que probablemente estaba escrita la mayor parte del Nuevo Testamento, no se conserva bien a menos que se guarde en sitio muy seco. Desde cierto punto de vista, la pérdida de los originales fue conveniente, pues la humanidad tiende a la adoración de los objetos relacionados con lo sagrado. O sea, que si hubieran ahorita textos originales, estos serían adorados como santos. Si hay mucha gente que toma como una muleta de buena suerte una Biblia abierta en su casa, imagínense el que hubiera hoy un documento original de ello. Debe adorarse a Dios y no a la Biblia, y mucho menos al papel y la tinta con que está escrita. Si bien se perdieron los originales, la investigación científica nos asegura que la Biblia que leemos es para todo fin práctico la misma que se produjo bajo la divina inspiración. Pero es importante recordar que todos los manuscritos bíblicos son copias. O sea, no tenemos un solo original. La Biblia es la revelación del único Dios verdadero a nosotros. Declara sus caminos revelando un Dios personal. La Biblia es el medio que Dios ha escogido para revelarse ante los hombres para tener una relación con Él, que nos trae bendición hoy y por toda la eternidad. La revelación de Dios ha sido registrada por escrito y preservada en las páginas de la Biblia en una era anterior al correo electrónico o de la imprenta. Si un documento iba a ser preservado y legado a la siguiente generación, el manuscrito tenía que escribirse a mano. Recordemos que así se hizo durante 1400 años. Si los hechos y eventos en la Biblia no fueron asentados con cuidado y veracidad, entonces la Biblia sería un reflejo distorsionado de la naturaleza y el carácter de Dios. Conocer a Dios y vivir relacionados con Él depende de que hayamos recibido y poseamos esa revelación exacta de Él. ¿Quién puede decir que un copista no haya omitido algunas palabras de Dios?
Imaginemos que Moisés recibió 15 mandamientos, pero decidió eliminar 5. ¿Qué pasaría si él copiara el Evangelio de Marcos 100 años después de que se escribiera, alguien le agregara otros 8 capítulos? O como alguien quiso atreverse a hacer las adiciones de Daniel o de Esther, o los pseudoevangelios, ¿no? ¿Cómo saber si un copista cansado con la vista afectada por falta de sueño no se saltó secciones enteras y copió mal algunos versos clave? Si alguien hubiera distorsionado lo que hizo o dijo Jesús, si las palabras de Moisés, David, Mateo, Pedro se hubieran exagerado o cambiado, ¿cómo podríamos estar seguros de que estamos llegando a conocer al único Dios verdadero? Si esto hubiera pasado, entonces no estaríamos conociendo al único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que los manuscritos existentes hoy constituyen una transmisión exacta de los originales? Tenemos que estar seguros de este hecho, de que contamos con una Biblia que fue registrada y legada con exactitud, que representa exactamente lo que Dios inspiró a los escritores al escribir su nombre, porque si no le estamos, entonces, si no lo estamos, entonces viviríamos engañados en nuestros esfuerzos por conocer a Dios. Dios tiene un propósito redentor y relacional al darnos su palabra inspirada y al declarar que no dejará que se pierda, deforme o distorsione. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios siente tanta pasión por esta relación que tiene con nosotros, que personal y milagrosamente dio la inspiración para su palabra. Supervisó su transmisión y reforzó su confiabilidad, a fin de que todo aquel que tenga ojos abiertos y un corazón receptivo pueda creer con seguridad y convicción. Además, la razón por la que no puede haber documentos originales precisamente es la idolatría del hombre, pero él tenía que conservarla intacta y solamente se revela al que abre sus ojos a lo espiritual por medio del Señor Espíritu Santo. Las naciones pueden rechazarla, los tiranos pueden tratar de erradicarla, las herejías tratar de distorsionarla, pero la evidencia de que la palabra es digna de confianza son suficientes para asegurarnos de que sigue y seguirá siendo un reflejo de la realidad de quien Dios es. Además, en esa preservación exacta se demuestra también el poder de Dios, y que es y existe, puesto que no han podido ni destruirla ni distorsionarla. Lucas 16:17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Además, examinar cómo Dios ha protegido meticulosa y milagrosamente la integridad de su palabra nos convencerá y emocionará al comprobar el amor y fidelidad de Dios hacia nosotros. El Salmo 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Según las Sociedades Bíblicas Unidas, la Biblia o porciones de ella han sido traducidas a más de 2000 idiomas. Si hoy alguien desapareciera así todas las Biblias, con el poder que muchos hoy tienen, escritos, libros, aún hasta el internet, todo lo que sea en porciones dado, con eso se completaría la Biblia. Está demostrado que no se podría desaparecer, aunque hoy desaparecieran todas las ediciones escritas, no podrían desaparecer la Biblia porque de alguna u otra manera está implícita, porciones al menos en muchos libros, y con eso se volvería a compilar. ¿Cómo podemos confiar en la literatura antigua? Lo que estamos estableciendo aquí es la confiabilidad histórica de las escrituras, no de su inspiración. Esta confiabilidad debe probarse por los mismos criterios con los cuales se prueban todos los documentos históricos. 1. La prueba bibliográfica. 2. La prueba de evidencia interna. Y 3. La prueba de evidencia externa. Este es el detalle, que muchas personas solamente la leen por leerla, y como no tienen estos argumentos, se dejan llevar por lo que les explican otros. La prueba bibliográfica para la confiabilidad del Nuevo Testamento es, primero, la cantidad de manuscritos y su cercanía al original. La fidelidad del texto del Nuevo Testamento descansa sobre la multitud de evidencia de manuscritos. Solamente contando con las copias en griego está preservado en unos 5.686 manuscritos parciales o completos. Agreguemos más de 10.000 copias de la Vulgata Latina y por lo menos 9.300 de otras versiones antiguas, estamos cerca de 25.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento que existen hoy.
No existe ningún otro documento de la antigüedad que siquiera se acerque a estas cantidades y testimonio. La Ilíada de Homero, por poner un ejemplo, es la segunda y solamente cuenta con 643 manuscritos de existencia. Y sin embargo, y a pesar de que no hay una comprobación histórica de que Homero escribió la Ilíada, se acepta a Homero como el autor de la Ilíada. Entonces, habiendo más de 25,000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento, no podemos dudar de la autenticidad de la Biblia y del autor. Manuscritos importantes del Nuevo Testamento. Los antiguos manuscritos o textos y traducciones, las versiones, constituyen la materia prima con la cual trabaja el crítico textual. Este emplea también porciones de la Biblia citadas por los padres de la Iglesia que dan indicios de las fuentes que empleaban ellos, pero estas citas por lo común no son tan importantes como los textos y versiones en sí. Lo que procuran es establecer el texto original. Generalmente, cuando más antiguo el manuscrito es, más importante es. Pero algunos manuscritos posteriores contienen textos muy antiguos y auténticos, en cuyo caso son tan importantes como los ejemplares más antiguos. Los manuscritos bíblicos no son exactamente iguales y la crítica textual ha de determinar el texto correcto. El fragmento Rylands de Juan, el más antiguo fragmento del Nuevo Testamento, data del siglo II. C.H. Roberts descubrió un fragmento del papiro 6x9 centímetros en una colección en la biblioteca John Rylands de Manchester, Inglaterra. Este contiene 30 palabras en griego procedentes del capítulo 18 de Juan, 18:31 al 33 y 37-38. Es la más antigua porción del manuscrito del Nuevo Testamento que se conoce y data de la primera mitad del siglo II. Procede de un códice, no de un rollo. Lo sabemos porque está escrito en ambas caras del papiro, fenómeno muy raro en los rollos. Los papiros Bodmer, alrededor del 200 después de Cristo. En 1956, 1958 y 1962 se publicó el papiro Bodmer II. Este incluye los primeros 13 capítulos de Juan en griego, en condición casi perfecta, y fragmentos de los restantes capítulos. Tiene una fecha de alrededor del 200 después de Cristo y se encuentra en la biblioteca Bodmer, cerca de Ginebra. En 1961 se publicó otro documento Bodmer, Lucas 3:18 hasta Juan 15:8. Puede ser que su origen se remonte al último cuarto del siglo II. Otros fragmentos Bodmer incluyen Judas y Segunda de Pedro en griego, alrededor del 200 después de Cristo, y porciones de la Biblia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en griego y capto. También están los papiros Chester Beatty. Adquiridos en 1930 por Chester Beatty, fue Sir Federico Kenyon quien lo anunció al mundo en el London Times el 17 de noviembre de 1931. Incluyen porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, y su fecha aproximada es del tercer siglo después de Cristo. Algunos le han asignado fechas en forma más general, fechas que van del segundo al cuarto siglo. Son 11 códices de papiro, 7 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento y una parte del capítulo 1 de Enoch. Las más antiguas copias de las epístolas paulinas, con algunas lagunas, especialmente las pastorales, primera y segunda de Timoteo y la de Tito. Se hallan en el grupo también porciones de los 4 evangelios y hechos que datan de poco después del 200 después de Cristo. Una parte del Apocalipsis completa, los papiros que se encuentran actualmente en la biblioteca Chester Beatty, Dublín, a excepción de 30 hojas de las epístolas paulinas que están en la biblioteca de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Otro, Diatesarón de Tasiano, del segundo siglo después de Cristo. Tasiano, convertido en Roma y discípulo de Justino Mártir, que es de los padres de la Iglesia, preparó una armonía de los 4 evangelios. Entretejiendo los materiales para formar una historia continua, realizó su obra alrededor del 180 después de Cristo y fue el primero en realizar una armonía de esta clase. Se desconoce si la compuso originalmente en siriaco o en griego, pero las versiones siriacas fueron el Diatesarón, el que circuló más ampliamente hasta el siglo IV, aunque reflejaba sus propias ideas heréticas. En tiempos antiguos, fue traducido al árabe y probablemente al latín e influyó en las armonías medievales del Evangelio en Europa y en el Oriente.
Otro documento es el Códice Vaticano. Otro conocido documento es el Códice Vaticano. Copia del siglo IV, descubierto en la Biblioteca Vaticana y llevado a París durante un tiempo por Napoleón. Actualmente está en la Biblioteca Vaticana de Roma y contiene el Antiguo Testamento griego. Es el más antiguo y mejor de los manuscritos de la Septuaginta, y el Nuevo Testamento hasta Hebreos 9:14. Todos los materiales después de esta porción se han perdido. Este y el Sinaítico son códices hermanos, probablemente de origen egipcio. Constituyen el mejor texto griego del que se dispone. Y bueno, continuamos precisamente con el código sinaítico, que es del siglo IV, igualmente que el Códice Vaticano. En 1844, Constantino von Tischendorf descubrió 43 hojas del pergamino del hoy famoso Códice Sinaítico en el monasterio de Santa Catalina, en el monte del Sinaí. De aquí el nombre del manuscrito. Contiene casi todo el Nuevo Testamento y más de la mitad del Antiguo Testamento. Tenemos también el Códice Alejandrino, que es del siglo V. Es un manuscrito del siglo V y contiene casi toda la Biblia. El libro fue obsequiado al rey Carlos I en 1627 por Ciro Lucar, patriarca griego de Alejandría, de allí su nombre. Se halla en el Museo Británico, Londres, y fue uno de los primeros obsequios con que se fundó el museo. Luego sigue el Códice de Sanefrén, palimpsesto del siglo V. Un códice incompleto del Antiguo y Nuevo Testamento en griego, procedente del siglo V, es el de Sanefrén. Se conoce como palimpsesto. El término palimpsesto se deriva de dos palabras griegas, palim, que significa de nuevo, y ipsestos, que significa borrado o raspado. De modo que un manuscrito palimpsesto es uno cuya escritura anterior se ha raspado para que el pergamino pudiera usarse de nuevo. En 1950, el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí se descubrió un extraordinario palimpsesto que había sido usado 5 veces y por lo tanto se le conoce como palimpsesto quíntuplo. En el caso del palimpsesto de Sanefrén, el texto bíblico había sido borrado, pero con relativo éxito se emplearon sustancias químicas para restaurar la primera escritura. Actualmente, la fotografía con rayos ultravioletas hace innecesario el empleo de sustancias químicas en los palimpsestos. Un tratado de Sanefrén estaba escrito encima de la escritura bíblica, de ahí el nombre del códice. Incluye 64 páginas del Antiguo Testamento y 145 del Nuevo, procedentes de un original de 238. También está el Códice de Beza, que puede ser del IV o V siglo después de Cristo. El Códice de Beza es una copia del IV o V siglo y contiene los evangelios y los hechos no solo en griego sino también en latín. Lleva el nombre del reformador Beze, quien lo obsequió en la Universidad de Cambridge en 1581. Lo había adquirido del monasterio de San Ireneo en Lyon en 1562. Contiene 406 hojas, pero sin duda originalmente contenía por lo menos 100 más. También está el Códice Washingtoniano, que también data del siglo IV o V después de Cristo. El Códice Washingtoniano I es un importante manuscrito que data del IV o V siglo. Charles L. Freer lo compró a un vendedor en El Cairo, Egipto, en 1906. El documento, que contiene los evangelios en griego en el orden de Mateo, Juan, Lucas, Marcos, igual que el Códice Beze, está en el Museo de Arte Freer, el cual está relacionado con el Instituto Smithsoniano de Washington, D.C. También está el Códice Claromontano, que contiene las epístolas de Pablo. Precisión de los manuscritos apoyada por varias versiones. Otro apoyo fuerte para la evidencia textual y la certeza de los mismos son las versiones antiguas. Están las versiones siríacas. El siríaco era un idioma semítico emparentado con el arameo y se empleaba en Edesa y la Mesopotamia occidental hasta que el árabe lo suplantó en el siglo XIII después de Cristo. En las versiones siríacas se incluyen las que anotamos a continuación. Está la siríaca antigua del segundo siglo, que en 1892 las señoras Lewis y Gibson de Cambridge, hermanas gemelas, descubrieron la versión llamada Sinaítica en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. En un palimpsesto, véase el Códice de Sanefrén, y contiene la mayor parte de los 4 evangelios. El manuscrito se halla todavía en el monte Sinaí, pero ha sido fotografiado, y en 1894 se publicó una traducción inglesa
de la señora Lewis. Está también la que se conoce como Siríaca curetoniana, cuyo nombre se deriva de William Cureton, del Museo Británico. Se publicó en 1558. Contiene los evangelios y es una copia de la Siríaca antigua producida en el siglo V. El original fue llevado a Egipto al Museo Británico de Londres, en 1842. Siríaca Peshita. El Nuevo Testamento Peshita, que es el sencillo, revisión de la versión siríaca antigua, realizada probablemente por Rabula, llegó a ser la versión autorizada de la Iglesia siríaca. El número total de manuscritos que preservan partes de la Peshita es 243. Casi la mitad de estos se encuentran en el Museo Británico de Londres y 2 de estos documentos proceden del V siglo. El más antiguo está fechado en el 464 después de Cristo y decenas de otros proceden del siglo VI. El Peshita del Antiguo Testamento, por lo menos del Pentateuco, y probablemente sea de origen judío o judeocristiano. En el Nuevo Testamento de esta versión faltan Segunda de Pedro y la Segunda y la Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. La versión Filoxenia, principios del siglo VI. La versión Filoxenia es otra de las versiones siríacas. A veces la llaman heracleana porque algunos creen que fue reeditada por Tomás de Heraclea. Las variantes textuales del libro de los Hechos que las notas marginales heracleanas consignan son útiles para determinar el texto correcto del libro. Se sabe que existen unos 50 manuscritos de la revisión heracleana, la mayoría de ellos en Inglaterra. La versión Filoxenia original existe actualmente solo en forma fragmentaria y contiene porciones del Nuevo Testamento y de los Salmos. Algunos han sugerido que originalmente la Filoxenia y la heracleana eran 2 traducciones enteramente separadas. También está la Palestina siríaca, que fue escrita cerca del IV y hasta el siglo VI. La versión siríaca del Antiguo Nuevo Testamento se conoce solo en fragmentos y está en un dialecto propio arameo palestino en caracteres siríacos. Data del IV siglo al VI y fue empleada por la iglesia melquita, la iglesia siríaca palestina. Hay fragmentos de esta versión provenientes de la Septuaginta en Roma, Londres, Leningrado y en el monte Sinaí. También existen las versiones latinas del segundo siglo y después Jerónimo. En el siglo segundo después de Cristo, cuando el latín sustituyó al griego como la lengua internacional, comenzaron a aparecer traducciones latinas. Con el pasar del siglo, de un siglo o dos, y conforme se extendió el empleo del latín, las versiones latinas crecieron en cantidad, pero llegaron a ser tan variadas y difíciles que Damasco, obispo de Roma, encargó a un gran erudito de los siglos IV y V la producción de un texto latino estable. Este fue traducido del hebreo, del latín antiguo y del griego. Jerónimo realizó parte de su obra en Belén. Está también la latina antigua que circulaba en África del Norte y Europa del siglo III. La latina antigua africana es el Códice Boviense del año 400 después de Cristo. El Códice Corbellense está datado entre el 400 y 500 después de Cristo. El Códice Vercellense del 360 después de Cristo. Códice Palatino del siglo V después de Cristo. La Vulgata Latina, traducción al latín de toda la Biblia, y su nombre significa común o popular, es aún la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana, y fue la Biblia de la Edad Media, aunque no se le dio reconocimiento oficial hasta el Concilio de Trento, en el año 1546. Jerónimo cumplió el pedido del obispo de Roma de tener una traducción latina de la Septuaginta entre el año 366 y 384 después de Cristo. También están las versiones coptas o egipcias de los siglos III y IV. El copto era el idioma de los primitivos cristianos egipcios. Se había derivado del idioma de los faraones. No se escribía en jeroglíficos, sino en caracteres semejantes a los griegos. En los siglos III y IV, los cristianos coptos produjeron la Biblia en su propio idioma y dialectos. De los diversos dialectos, 2 tienen gran importancia: la saídica, de los cristianos del Alto Nilo al sur, y la boárica, del Bajo Nilo al norte. Este último era una lengua literaria más que hablada. En el Antiguo Testamento aparece en ambos dialectos y se basa principalmente en la Septuaginta. Hoy día existe el Nuevo Testamento completo en boárico
y el saídico está casi completo. Estas traducciones del Nuevo Testamento no son anteriores al siglo III después de Cristo, y la boaírica quizás sea del siglo IV. Y bueno, podemos seguir hablando de fechas, pero bueno, finalmente existen la egipcia del siglo IV o V y otras versiones más antiguas, la gótica del siglo IV, la armenia del siglo IV, la gregoriana cerca del siglo V, la etíope cerca del siglo IV o V, la nubia que no tiene fecha realmente, la sogdiana, el árabe antiguo que también no tienen fecha, el eslavo antiguo, la prueba, y bueno, pues continuamos con la prueba de la evidencia interna para la confiabilidad del Nuevo Testamento. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente video. Aquí nos quedamos en la prueba de la evidencia interna de la confiabilidad del Nuevo Testamento. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, Padre. Yo sé que esta sección de la introducción de la Biblia quizás puede parecer pesada, Padre, pero así como de pronto vemos en el libro de Crónicas que habla de genealogías y mucha gente se la brinca, pero por algo está ahí y es para comprobar un hecho. Asimismo también en el tema de respecto a las copias tenemos que comprobar un hecho y ahí hay la suficiente cantidad de copias para que se pueda comprobar que tenemos la Biblia fiel, exacta y verdadera que usted nos legó. Padre bendito, gracias, le doy toda la gloria y la honra, Padre. Aquí no se pone en duda la palabra que inspiró el Espíritu Santo. Lo que se está confirmando es el que no se ha tergiversado o cambiado lo que se legó originalmente. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Padre bendito, pongo este video en sus manos para que pueda llegar a mucha gente y que muchos puedan también conocer la historia de cómo nos llegó la Biblia. Gracias, Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra, Señor bendito, y todo esto se lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir el video para que otros también puedan recibir la bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Vamos a continuar la siguiente semana con este tema. Y bueno, pues gracias, que Dios les bendiga. Chao.